Bienvenidos a otra sección más de A la Mesa. Le damos tantas gracias al Señor por este tiempo compartir con todos ustedes. Sabemos que estos primeros episodios han sido de mucha bendición. Ya hemos estudiado Génesis, ya hemos estudiado el libro de Éxodo. Obviamente estamos haciendo un estudio, como usted sabe, de manera temática. No estamos yendo verso por verso, porque lo que queremos es ver los temas complejos que cada uno de estos libros tiene, llevarlo a la realidad y a la aplicación de lo que nosotros manejamos hoy en día, dándonos cuenta de que no es que el Antiguo Testamento es como que algo demasiado difícil y que el Nuevo Testamento es como que el Nuevo Testamento algo mejor o algo más bueno, sino que vemos en el Antiguo Testamento a Dios revelado y vemos en el Nuevo Testamento a ese Dios mismo revelado en una acción contundente de salvación. Así que hoy me acompaña nuevamente el gran amigo y pastor Juanma. Juanma, ¿cómo estás, Saludos, brother? Nando. Aquí, emocionado. Aquí parece que, ¿verdad? Tú me quieres mucho porque me trajiste a discutir este libro raro que se llama Levítico, pero no importa, yo te quiero. Mira, yo creo que muy pocas veces uno se sienta y dice, oye, fíjate, estaba leyendo Levítico, Sí, esta mañana estaba en mi meditación y estaba leyendo Levítico y el Señor me ministró tanto. Sí, es como que algo... Y qué interesante es que, por lo menos durante esta preparación que hemos tenido, el visualizar la importancia de Levítico y ver la relación directa que tiene con Cristo es sorprendente. Y yo creo que eso es lo que queremos inspirar a nuestros hermanos, a que puedan visualizar cómo el Antiguo Testamento realmente es ese Cristo mostrado y revelado que luego vamos a ver en el Nuevo Testamento. Bueno, Juanma, vamos a ver... miren, durante estos 3 programas que queremos hacer del libro de Levítico, vamos a concentrar el primer programa, que es la ley. Luego vamos a concentrarnos en, ¿verdad?, donde vamos a trabajar los capítulos del 1 al 15. Luego vamos a hablar del capítulo 16 y 17 sobre la gracia. Y luego vamos a terminar del 17 hasta el 27 hablando sobre la santidad. Así que esos son los 3 grandes temas: ley, gracia y santidad. Cuando arrancamos con estos primeros capítulos, la ley, cuando me habla de esta introducción, Juanma, ¿dónde arranca Levítico? Pues mira, Levítico arranca donde lo dejamos en Éxodo. Básicamente, es un mes después, más o menos, de que se inaugura el tabernáculo. La gloria de Dios desciende, llena el tabernáculo. Ellos tienen que salir. O sea, es Dios habitando en medio del pueblo. Ese mismo Dios que ese pueblo a la falda del monte Sinaí. Todavía estamos en el monte Sinaí. Estamos a la falda del monte Sinaí. Moisés había subido y mientras Moisés había subido, el pueblo se había puesto ansioso y todo lo que habíamos discutido anteriormente. Terminan de construir el tabernáculo a la luz de las instrucciones que Dios les da y sucede, ¿verdad?, en la llenura de la presencia de Dios en medio de ellos. Y es interesante entonces porque Levítico entra a trabajar unos aspectos básicos de la naturaleza de quién es Dios, que el pueblo comprendiera a través de este sinnúmero de leyes sobre las ofrendas, sobre los sacrificios, sobre las fiestas, sobre la santidad, que aprendieran del carácter santo de Dios. Ese Dios que iba a habitar en medio de ellos, en ese tabernáculo, habitaba en medio de ellos, pero no era igual a ellos. Y entonces Dios está tirando la raya en ese sentido, porque Dios es un Dios que se relaciona con su pueblo, es un Dios que es santo, que es perfecto, pero que a la misma vez se quiere relacionar con ellos. Vemos todo Éxodo y el mismo Levítico, cómo es Dios estableciendo unas leyes, unas reglas de cómo se iban a relacionar con él. Pero a la misma vez Dios está estableciendo, yo me relaciono con ustedes, pero yo soy santo. Yo soy distinto a ustedes. Mi naturaleza es distinta a ustedes. Y aquí hay que establecer, ¿verdad?, la forma y la manera de esa relación. O sea que el Levítico lo que nos trae a la mesa es este amplio sistema de sacrificios basado en la sangre. Por eso es tan importante visualizar cómo nosotros podemos estudiar el Nuevo Testamento y mirar Levítico,
pues realmente es importante visualizar que aquí hay una serie de leyes y una serie de ofrendas. O sea, tenemos un Dios que recibe nuestra ofrenda. Y eso es una gran noticia, porque obviamente todos los textos extra bíblicos de este tiempo manejaban dioses en términos de que el ser humano le ponía el nombre de dioses a lo que fuera. Y en su mayoría eran sacrificios humanos, inclusive lo que se pedía, sacrificio de los hijos, sacrificio de las personas. Y de momento entra este Dios a establecer un sistema de ofrendas donde nos habla del holocausto, que se manejaba en términos de la expiación del pecado. O sea, ya en Levítico capítulo 1 me empieza a hablar de que hay una expiación por el pecado y de que, como tú bien dices, como estamos conociendo a ese Dios que es santo y nosotros entonces tenemos que relacionarnos con Él, para yo poder relacionarme con Él en mi vida de pecado, yo tengo que reconocer su santidad, y para que Él pueda mirarme, pues Él necesita que yo pueda ejecutar un sacrificio y que Él pueda mirarme a través de ese sacrificio. Entonces, porque si no, no puedo convivir con la santidad del Señor. Así que, como hemos dicho durante todos estos programas, la Biblia es la historia de cómo conocer a Dios, es la revelación de Dios. Y entonces habla de las ofrendas de paz, de la ofrenda de la oblación, que es los cereales o la comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Todo esto está en cada uno de los capítulos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Pero aquí viene un punto importante, Juanma, que me gustaría que podamos dialogar sobre él. Del capítulo 8 al 10, entonces viene el establecimiento del sacerdocio. Central. Entonces, esto es demasiado central para todos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de que inclusive la Escritura dice que nosotros somos real sacerdocio. Entonces, ¿cómo eso se interpreta de este establecimiento del sacerdocio en Levítico? De hecho, la palabra levítico significa las cosas relacionadas a los levitas. Y sabemos que la tribu de Levi, de donde vienen los levitas, fueron los que Dios pidió que fueran separados para el servicio a Dios. Para ser los sacerdotes. Exactamente, para ser los sacerdotes. Antes de entrar en eso de los sacerdotes, creo que es importante porque ver ese aspecto de la santidad de Dios y de Dios en su santidad, nosotros en nuestra pecaminosidad. A mí me gusta mucho la comparación con el sol. Y no, pues, ¿verdad? Muchas religiones utilizan el sol como Dios, ¿verdad? Pero no en ese sentido, sino en el sentido de que el sol es la fuente de vida. Y el sol es beneficioso para nosotros. Pero a la misma vez, el sol consume. Es peligrosísimo porque el sol consume. Y no es porque sea malo, es porque es el sol. ¿Entiendes? Y entonces, en ese sentido, Dios es así. Dios es esencial para nuestra vida. Dios es benevolente para con nosotros, tan benevolente que sin necesidad de relacionarse con nosotros o tener alguna relación con nosotros por nuestra pecaminosidad, desde el Génesis que lo sacó del Edén por el pecado, está trabajando con la gente y con la relación con ellos y establecer un pacto con esta gente y establecer una relación. Dios en su santidad, su naturaleza, hay que decirle usted tenga, es un respeto. ¿Por qué? Porque consume, su santidad es perfecta. Y en ese sentido... Oye, el pueblo de Israel inclusive en un momento le decía a Moisés, brega tú con Dios, nosotros no podemos acercarnos. Esto es algo demasiado fuerte como para nosotros poder acercarnos hacia esa santidad. Nos pegamos aquí al monte, vimos lo que está mejor, habla tú con él. Exacto. Y brega después tú y nos dice a nosotros. Y ese sentido es importante. Hay una imagen que usa uno de los escritores que más a mí me gusta que trabaja mucho la vida cristiana, que se llama Jerry Bridges, murió hace unos años. Y él usa este ejemplo para establecer esa relación con Dios de temor profundo por su naturaleza, pero a la misma vez de amor. Y él habla de la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, ¿verdad? Si uno tiene, yo no sé cuántos de ustedes, había un jueguito antes que uno cogía y ataba como un hilo
a un palito y uno le da vueltas así, ese hilo se tensa cuando uno le está dando vueltas, ¿verdad? Y hay una fuerza que lo tira hacia afuera, que mantiene lo que tú hayas amarrado dando vueltas. Pero no es tan solo la fuerza hacia afuera que la mantiene dando vueltas, es también la fuerza que uno jala. Hay una fuerza yendo hacia afuera y hay una fuerza yendo hacia adentro. Y Dios es así, nuestra relación con Dios es así. Esa santidad de Dios jala, ¿verdad? Nos separa, la jala hacia afuera, pero a la misma vez el amor de Dios nos jala hacia adentro. Y en la perfección de esa relación, nosotros podemos relacionarnos con Él y mantener nuestra relación dando vueltas en un eje correcto. Pero Dios es santo y amoroso a la misma vez. Y esto lo refleja Levítico, refleja esos primeros capítulos, refleja esa santidad de Dios que requiere que un sinnúmero de reglamentación de cómo nos vamos a relacionar con Él y la figura del sacerdote como intermedio entre Dios y nosotros. Como mediador. Como mediador. Y entonces esa figura sacerdotal es demasiado importante porque lo que nos está diciendo el Señor es, mi santidad es algo que tú no vas a poder resistir. Entonces, de la única manera que tú vas a poder acercarte a mí es que haya una mediación de sacrificio. O sea que, ¿por qué esto es importante? Porque nos muestra la realidad del Nuevo Testamento. Nos muestra entonces que ¿quién fue Cristo? Pues ese sacerdote mediador de un nuevo pacto. Entonces, esto es la sombra de lo que entonces luego vemos como realización en el Nuevo Testamento. Y por eso aquí, en esta parte climática, donde tenemos los primeros capítulos de hablar de los animales muertos, de las grasas, de los costados, de los hígados, de la sangre, del fuego, de todo lo que Dios ordenó, de momento, todo esto nos lleva a la realidad de que podemos adorar a Dios, podemos acercarnos a Él. El pueblo se podía acercar, pero tenía que ser bajo unas leyes que fueran el establecimiento principal de esa santidad a la que nos estamos exponiendo. Y hay mucha gente que empieza a leer estos versos y empieza a leer sobre ese sacrificio de los animales. Empieza a leer todos esos requisitos de la sangre fluyendo, ¿verdad? Y dice, que esto es como que bien cavernícola, tú sabes, atrasado, tú sabes, Dios, porque por tanta sangre, tanta matanza de animales, eso es grotesco, ¿verdad? Y la realidad es que es grotesco, pero la realidad es que nuestro pecado es grotesco. Nuestro pecado es así. La realidad es que el pecado del ser humano, la maldad del ser humano es grotesca. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si nosotros no nos enfrentamos a las consecuencias de la realidad de lo que conlleva la suciedad, la maldad que hay en el corazón del ser humano, ante esa santidad de Dios, pues uno puede entender el mensaje de Dios entonces, al pueblo. Ustedes tienen algo con que tienen que lidiar. Y no es algo liviano. Y no es algo que tú le pasas la pinturita por encima. No, tú sabes, el arrepentimiento y el venir a humillarte delante de Dios no es algo superficial, no es algo liviano. Nuestra pecaminosidad no es liviana. Y estos sacrificios, que habían sacrificios que se hacían semanales, había otros que se hacían una vez al mes, había otros que se hacían una vez al año. Estos sacrificios les mantenían a la gente presente en sus corazones y en sus mentes, y el propósito de ellos era enviar el mensaje. Entiende quién es Dios, entiende quién eres tú, y entiende cuán precioso es esta relación que tú tienes con Dios. Y entonces nos enfrentamos a un momento climático en ese capítulo 10 donde entonces están Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón. Obviamente es la primera descendencia levita. Teníamos a Aarón, ¿verdad? Que hablamos la vez pasada sobre su idea de hacer el becerro de oro y de todo lo que esto conllevó. Y de momento tenemos a sus hijos que tienen todas las vestiduras sacerdotales, que tienen todas las instrucciones, la vestimenta, pero dice la Escritura que tomaron
el incensario y presentaron un fuego delante de Dios que era extraño. Y cayeron muertos. O sea, y de momento nos enfrentamos a que es que esta santidad de Dios es una santidad, como tú decías ahorita, sobre el sol, temible, que nos debe llevar a entender que cuando tenemos una relación con Dios no estamos hablando de un juego, estamos hablando de algo muy serio. Y hasta qué punto costó la realización de esa santidad, de entenderla, el mirar cómo no es únicamente tener todas las reglas, sino qué realmente es lo que estoy presentando delante de Dios. Y ahí es bien interesante porque previo al 10 se da el evento donde se lleva a cabo el holocausto, se llevan a cabo las ofrendas en el tabernáculo, y dice el versículo 22, Aarón levantó las manos hacia el pueblo, el 9:22, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo, y una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Estamos en el tabernáculo, ¿verdad? Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. Y de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Y al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Están sucediendo, ¿verdad? El pueblo está llevando a cabo lo que Dios le ha dado para relacionarse con Él de la manera correcta, a través del sacerdote, a través de los sacrificios correctos. Y Él se está manifestando. La presencia de Dios se manifiesta y el resultado es el júbilo del pueblo en esa relación. Sin embargo, luego, en el capítulo 10, vienen los hijos de Aarón y básicamente dice, esto es un guame. Esto lo puedo hacer yo fácil. Esto es un guame y yo lo voy a hacer como yo quiera. ¿Verdad? Porque esto es un 2-3 pescado. ¿Entiendes? Y como cuando lo hicieron mi tío y mi papá, bajo fuego del cielo, ahora vamos a ver. ¿Y qué pasa? Es un ejemplo para la historia de que a Dios se le adora de la manera que Él busca que se le adore. Y ese punto, Juanma, es demasiado importante porque hoy en día tenemos, y aquí viene la aplicación de todo esto que hemos estado diciendo. Hay mucha gente que dice, yo adoro a Dios a mi forma, o yo sirvo a Dios a mi forma, o pues Dios se agrada de lo que cualquier cosa que yo le dé. Y cuán importante es visualizar que necesitamos conocer realmente a Dios y conocer lo que Dios dice y adorarle como Él nos dice que le adoremos. Inclusive, por eso Levítico capítulo 11, los versos 44 y 45 dice, yo soy el Señor. Ustedes deben purificarse y ser santos porque yo soy santo. Y lo recoge Pedro. Exacto. En el Nuevo Testamento. Que ahí es donde Pedro nos lleva a la realidad de que sin la santidad nadie verá al Señor. Y el libro de Hebreos también. Entonces, que dicho sea de paso, luego vamos a estudiar un poquito más de Hebreos, porque el libro de Hebreos es un libro que se estudia de la mano de Levítico. Pero qué impresionante es que cuando Él dice, yo soy el Señor que los hizo salir de la tierra de Egipto, ustedes deben ser santos porque la meta mía es que ustedes alcancen esta santidad. O sea, no es que estas ofrendas y estos holocaustos se van a quedar eternamente. Es que esta es la forma en la que ustedes van a ofrendarme ahora. Pero lo que yo quiero preparar es un camino aún más excelente para que ustedes puedan experimentar mi santidad. Y hay que subrayar porque hoy en día vivimos en una época donde todo el mundo quiere ser distinto, donde todo el mundo quiere ser diferente, donde todo el mundo quiere tener su propia identidad, donde todo el mundo quiere reflejar que dentro de este aspecto yo tengo mi propia relación con Dios y yo me relaciono con Dios como a mí me dé la gana, y de la forma que a mí me dé la gana. Y en ese sentido es un poco
¿verdad? Superficial el asunto y un poco ignorante la expresión, porque vamos a quitar todo esto del medio y vamos a suponer algo. O sea, si yo quiero amar a alguien, si yo quiero honrar a alguien, si yo quiero exaltar a alguien, si yo quiero que alguien se sienta agradado por mí, yo lo voy a agradar como a él, a esa persona le gusta. No como a mí me gustaría. No como a mí me gusta. Y por eso volvemos a todo lo que hemos venido discutiendo, que hay que tirar la línea, que es la línea, ¿verdad? Esto se trata de Dios en primera circunstancia, no de nosotros. Y se trata de entender y conocer primero a Dios, para entonces conocernos a nosotros nuestro propósito. Y en nuestra relación con Dios, lo primordial no es cómo yo me siento mejor. Lo primordial es quién es Dios y cómo debo adorarle, cómo me relaciono con Él. Y cómo me relaciono con Él de manera efectiva. Y al leer Levítico, yo no puedo salir de leer estos primeros 15 capítulos de Levítico y decir, mano, esto no es liviano, esto no es superficial. Y entendiendo que Dios no cambia. Que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y como Dios no cambia, y ya hemos visto esta parte de cómo visualizamos la ley y la santidad de Dios, pues yo creo que podemos pasar a lo que es la gracia de Dios. Amén. Y cómo se ve reflejado en el libro de Levítico y cómo lo manejamos con Hebreos, pero tenemos que dejarlo ahí, Juanma. No podemos. Hay que dejarlo ahí porque entonces queriendo más. Ahora entonces ya hablamos del fuego consumidor, de la parte, pero qué impresionante es que en este libro de Levítico es el lugar donde entonces se empieza a desenvolver frente a nosotros esa bendición tan grande de un Dios de gracia y de un Dios perdonador. Amén. Así que los esperamos el próximo a la mesa. Gracias, Juanma. Gracias, Hernán. Dios les bendiga.